El calor del verano de 2002 envolvía el pequeño pueblo de Soham como un manto denso, casi sofocante. Era un domingo, uno de esos días en que el tiempo parece detenerse, y Jessica Chapman, con su eterna sonrisa y ojos llenos de vida, se dirigía a una barbacoa en la casa de su mejor amiga, Holly Wells. La tarde transcurría en un sinfín de risas, juegos y el dulce aroma de la carne asándose al sol. Nada parecía fuera de lugar, la tranquilidad del día apenas sugería lo que estaba por venir. A eso de las 6 de la tarde, las niñas decidieron aventurarse fuera de la seguridad de la casa para comprar caramelos. La puerta se cerró tras ellas, dejando un eco en el aire que se desvaneció rápidamente, tan rápido como el rastro de las dos pequeñas. Nadie lo sabía en ese momento, pero esa fue la última vez que se las vio. Jessica y Holly, tan llenas de vida y promesas, se desvanecieron en la quietud de ese día. El 4 de agosto de 2002 marcaría el inicio de una de las búsquedas más desesperadas y extensas en la historia criminal británica. Voluntarios de todas partes, incluso del tranquilo pueblo de Soham, se unieron a la búsqueda, sus corazones pesados con la creciente sensación de que algo terrible había ocurrido. Incluso los cielos respondieron a la llamada de la desesperación. Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estacionados en bases aéreas cercanas, se unieron al esfuerzo, como si la tragedia que acechaba hubiese trascendido fronteras. El aire se cargó de una tensión palpable, una sensación de que el destino de esas dos niñas había sido sellado en el momento en que cruzaron la puerta, y el pueblo de Soham nunca volvería a ser el mismo. El 4 de agosto, justo cuando el sol se ocultaba y la oscuridad comenzaba a envolver el pequeño pueblo de Soham, un frío inquietante se apoderó de los corazones de los padres de Jessica Chapman y Holly Wells. Las niñas no habían regresado. A las 21:45, la inquietud se transformó en pánico, y las niñas fueron reportadas como desaparecidas. La noticia se esparció rápidamente, y pronto, la imagen de las dos amigas, tomadas horas antes en una barbacoa, circulaba por todas partes. Las camisetas del Manchester United que llevaban, sus rostros sonrientes, se convirtieron en un recordatorio perturbador de lo que se había perdido. La policía describió a las niñas, delgadas, de alrededor de 1,37 metros, Jessica con su cabello castaño y Holly con su melena rubia. La descripción no bastaba para apaciguar el creciente temor. Las semanas siguientes, el pueblo entero quedó atrapado en un torbellino de desesperación y sospecha. Ian Huntley, un hombre de apariencia común, fue entrevistado en varias ocasiones por la televisión. Su rostro aparecía en Sky News y en el programa de noticias regional de la BBC, Look East. Hablaba con calma, casi con demasiada calma, sobre el impacto que la desaparición de las niñas había tenido en la comunidad. Cuando un periodista sugirió que podría haber sido la última persona en ver a las niñas, Huntley no vaciló. Sí, eso es lo que parece, respondió, su voz desprovista de emoción. El misterio, según él, era insondable, pero en la segunda semana de búsqueda, aún se aferraba a una esperanza vacía, una esperanza que compartía con el resto del pueblo, como un ancla en un mar de incertidumbre. Maxine Carr, compañera de Huntley, también fue entrevistada tras regresar de Grimsby. En una entrevista con un periodista, Carr mostró una postal de agradecimiento que Holly le había dado el último día de clases. Era simplemente adorable, realmente adorable, dijo con una nostalgia que resonó en el aire como un eco inquietante. Luego, mirando directamente a la cámara, suplicó, simplemente vuelvan a casa. Pero fue lo que no dijo lo que alarmó a la policía. Carr se refirió a Holly en tiempo pasado, como si ya no estuviera viva, un desliz que envió escalofríos por la columna de quienes escuchaban. Para la policía, la desaparición aún era un caso de personas extraviadas, pero en la mente de Carr, las niñas ya estaban perdidas para siempre. En los primeros días de la investigación, mientras la bruma de la incertidumbre aún envolvía a Soham, una mujer del pequeño pueblo de Little Thetford se presentó con un atisbo de esperanza. Afirmaba haber visto, en la fría luz de la mañana siguiente a la desaparición, a dos niñas que coincidían con la descripción de Jessica y Holly, caminando cerca de su casa. La policía, aferrándose a cualquier pista, registró una furgoneta blanca en Wentworth el 7 de agosto, un lugar a unos 15 kilómetros de distancia de donde las niñas fueron vistas por última vez. Pero cada calle, cada esquina, parecía ocultar más preguntas que respuestas.
El 9 de agosto, la investigación dio un giro inquietante. Se hizo público un video de una cámara de vigilancia, donde las niñas podían ser vistas por última vez unos minutos antes de desaparecer. Las imágenes mostraban a Jessica y Holly llegando al centro de deportes local, justo donde se dirigían a comprar golosinas. La escena, aunque cotidiana, adquirió una nueva y perturbadora dimensión. Los minutos capturados por la cámara eran quizás los últimos de su inocencia. Ese mismo día, la policía exploró la posibilidad de que las niñas se hubieran encontrado con alguien que conocieron por internet. La idea fue rápidamente descartada, pero el mero hecho de que se considerara llenó el aire con un temor nuevo, más oscuro. Los padres de Jessica y Holly, destrozados pero firmes, aseguraron que sus hijas jamás hablarían con extraños. Sin embargo, la duda ya estaba sembrada. El 10 de agosto, una reconstrucción de los hechos fue realizada por 2 actrices infantiles en un esfuerzo desesperado por animar a los testigos a presentarse. El pueblo observaba en silencio, las calles vacías mientras la inquietante representación de lo que pudo haber ocurrido se desplegaba ante ellos. Días después, un taxista local reportó un avistamiento espeluznante. Afirmaba haber visto a un conductor en un coche verde, posiblemente un Peugeot 405 o un Vauxhall Vectra, forcejeando con 2 niñas y conduciendo erráticamente al sur de Soham, en Newmarket. La imagen de las niñas en peligro, luchando contra un desconocido en la oscuridad, se apoderó de las mentes de todos. Esa misma noche, un hombre paseando a su perro en Warren Hill, a las afueras de Newmarket, hizo un descubrimiento siniestro: 2 montones de tierra. ¿Podrían ser las tumbas de Jessica y Holly? La policía acudió de inmediato, pero la verdad fue menos macabra. Solo eran asentamientos de tejones. Mientras tanto, nuevas teorías surgían. La policía en Staffordshire comenzó a explorar la posibilidad de que la desaparición de las niñas estuviera conectada con un intento de secuestro un año antes, donde una niña de 6 años había sobrevivido milagrosamente al ataque de un secuestrador que luego huyó en un Ford Mondeo verde. El mismo hombre, se sospechaba, había acechado a otra niña en Nottinghamshire. Estos detalles se difundieron en el programa Crime Watch, pero la búsqueda de la verdad continuaba siendo infructuosa, con cada pista llevando a un callejón sin salida. El 16 de agosto, 12 días después de que Jessica Chapman y Holly Wells desaparecieran sin dejar rastro, la investigación dio un giro inquietante. Ian Huntley y Maxine Carr, cuya aparente calma había comenzado a levantar sospechas, fueron llevados a la comisaría para ser interrogados. Durante 7 horas, bajo la luz dura y fría de la sala de interrogatorios, sus palabras fueron registradas por separado, como piezas de un rompecabezas que la policía intentaba armar. Al final, fueron liberados, pero la sombra de la duda ya se había asentado sobre ellos. Esa misma noche, mientras la pareja era vigilada en diferentes lugares de Soham, la policía llevó a cabo un registro minucioso en su hogar. Con cada rincón examinado, la tensión se hacía más palpable. En el corazón de la noche, en la quietud de una casa que ocultaba oscuros secretos, los investigadores encontraron algo que congeló la sangre en sus venas, objetos que parecían tener una conexión directa con las niñas desaparecidas. Entre ellos, piezas de ropa, incluyendo las camisetas del Manchester United que Jessica y Holly llevaban el día que se desvanecieron de la vista del mundo. El descubrimiento, aunque no se hizo público de inmediato, fue devastador. Lo que hasta entonces había sido una búsqueda desesperada de 2 niñas extraviadas, ahora se transformaba en una investigación de asesinato. En las primeras horas del 17 de agosto, la policía, movida por la certeza creciente de que las niñas ya no estaban vivas, arrestó a Huntley y Carr como sospechosos de asesinato. El pequeño pueblo de Soham, sumido en una tristeza silenciosa, comenzó a darse cuenta de que la tragedia que tanto temían se había vuelto realidad. El 17 de agosto, a 17 kilómetros de Soham, en un rincón olvidado de la campiña de Suffolk, el silencio fue roto por el hallazgo más macabro. En una zanja de riego rodeada de maleza densa, los cuerpos de Jessica Chapman y Holly Wells fueron encontrados al mediodía, despojados de la vida y del tiempo. La escena, desolada y siniestra, llevaba 13 días escondiendo el oscuro secreto que la maleza y la tierra húmeda habían tratado de enterrar. El guardabosques local, Keith Pryor, había notado un olor extraño, desagradable, que lo había perseguido durante días.
Finalmente, su inquietud lo llevó de vuelta al lugar, donde descubrió el origen de ese hedor insoportable, los cuerpos de las niñas, severamente descompuestos y parcialmente esqueletizados. La visión era un golpe cruel, como si la malevolencia misma se hubiese posado sobre ese rincón del mundo. En un intento desesperado por borrar cualquier rastro de sus crímenes, el asesino había quemado parcialmente los cuerpos, un acto que solo añadía horror al hallazgo. 5 días después, el 21 de agosto, la policía identificó formalmente los cuerpos. La confirmación, aunque esperada, trajo consigo una desesperanza definitiva. La autopsia reveló que Jessica y Holly no habían muerto donde fueron encontradas, sus cuerpos habían sido transportados allí, dejados para ser devorados por el tiempo y la naturaleza. Pero las sombras no ocultaron todo. Una prueba de ADN confirmó su identidad y el rompecabezas comenzó a armarse con macabra claridad. Ian Huntley, bajo la creciente presión de la investigación, admitió más tarde que había regresado al lugar donde los cuerpos yacían, días después de haber cometido el crimen. Quería asegurarse de que todo estaba en orden, pero la policía interpretó su visita como un intento de borrar cualquier evidencia forense que pudiera delatarlo. Sin embargo, la tierra guarda secretos que pocos pueden leer. La forense y botánica Patricia Wiltshire, con su aguda comprensión de la naturaleza, identificó el momento exacto en que los cuerpos habían sido enterrados, y las pruebas apuntaban inequívocamente hacia Huntley como el asesino. La verdad, enterrada junto a las niñas, había salido finalmente a la luz, destapando el horror que había intentado ocultarse en la oscuridad. El 20 de agosto de 2002, la justicia comenzó a cerrar el cerco alrededor de Ian Huntley. Acusado de 2 asesinatos, fue llevado al Rampton Secure Hospital en Nottinghamshire, donde se sometería a pruebas psicológicas para determinar su estado mental. La comunidad observaba con una mezcla de horror y curiosidad morbosa, esperando saber si el monstruo detrás de las sonrisas de Jessica Chapman y Holly Wells sería declarado insano, o si tendría que enfrentarse a la fría luz de la verdad. El Dr. Christopher Clark, encargado de evaluar la salud mental de Huntley, se convirtió en una figura clave en este capítulo sombrío. Durante el juicio, Clark declaró con firmeza: a pesar de que el señor Huntley intentó parecer enfermo mental, no tengo duda alguna de que este hombre está cuerdo y que, si se le encuentra culpable, se puede estar seguro de que lo hizo totalmente consciente de sus acciones. Con estas palabras, el camino hacia el juicio se despejó, y el 8 de octubre de 2002, un juez determinó que Huntley estaba apto para enfrentar a la justicia. La posibilidad de cadena perpetua pendía sobre Huntley como una sombra amenazante. Trasladado a la prisión de Bodil en Milton Keynes, Buckinghamshire, la presión comenzó a hacer mella en su mente. El 9 de junio de 2003, en un intento desesperado por escapar de su destino, Huntley ingirió 29 antidepresivos, un acto que parecía un intento de acabar con su vida. Durante 48 horas, su vida estuvo en la cuerda floja, pero al final, fue llevado de nuevo a la prisión, esta vez transferido a la notoria Belmarsh en Londres. En su primer día de juicio, aquellos que lo vieron lo describieron como un zombi silencioso con la mirada perdida. Parecía un hombre atrapado en su propia mente, incapaz de encontrar paz, moviéndose inquieto en su sitio mientras el peso de sus crímenes lo aplastaba. El 17 de diciembre de 2003, la sentencia cayó con todo su peso. Huntley fue condenado por el doble asesinato a 2 cadenas perpetuas, con la condición de que debía permanecer al menos 40 años en prisión antes de que se considerara la posibilidad de su liberación. Sin embargo, la cruel ironía de la justicia se hizo evidente. Su sentencia se dictaminó un día antes de que una nueva ley que permitía la cadena perpetua sin posibilidad de libertad entrara en vigor. Así, el destino de Huntley quedó sellado, pero con una pequeña ventana hacia el futuro, una ventana que quizás nunca se abriría. Por su parte, Maxine Carr fue acusada de 2 cargos. Uno por ayudar a un delincuente inventando una coartada falsa y un cargo por entorpecer el curso de la investigación, pero solo fue declarada culpable de la segunda acusación. Fue sentenciada a 3 años y medio de prisión, pero solo cumplió 21 meses de la sentencia de 42. En 2004, fue puesta en libertad condicional de la prisión de Foston Hall en Derbyshire. Tras su liberación, Carr fue trasladada a una casa segura y se le concedió anonimato de por vida y una nueva identidad.
Mientras las horas se convirtieron en días y los días en años, la tragedia de Jessica Chapman y Holly Wells permanece grabada en la memoria colectiva. Dos vidas jóvenes, llenas de esperanza y sueños, fueron arrancadas brutalmente por un monstruo disfrazado de normalidad. Su historia nos recuerda que el mal a menudo se esconde en los rincones más inesperados, acechando donde menos lo esperamos.